La ciudad nos invita a recorrer una historia que se desliza por los rincones más bellos y sombríos de Medellín, una ciudad tan viva y vibrante como peligrosa y fatal. La historia se centra en Augusto, un escritor que, tras años de vivir en el extranjero, regresa a su ciudad natal buscando recobrar un sentido de pertenencia. Sin embargo, lo que encuentra es una Medellín transformada, un lugar donde la vida y la muerte conviven en una danza incesante y donde la belleza de sus paisajes contrasta cruelmente con el dolor y la violencia que la sacuden. Augusto siente la emoción del regreso al caminar por el barrio de El Poblado, una zona de árboles centenarios y plazas donde las flores explotan en colores. A cada paso se reencuentra con los recuerdos de su infancia, momentos en los que Medellín era un refugio tranquilo y acogedor. Pero esa paz ha sido sustituida por un caos violento, y su ciudad ya no es la misma. En medio de su recorrido, en una iglesia de arquitectura colonial en el centro de Medellín, con la imponente figura del Cerro Nutibara al fondo, Augusto conoce a Elías, un joven de sonrisa enigmática y mirada penetrante, quien sobrevive como sicario en un mundo donde los adolescentes como él solo conocen el presente. El vínculo entre Augusto y Elías se forja rápidamente. Augusto se siente fascinado por la vitalidad de este joven que, a pesar de sus circunstancias, parece aferrarse a la vida con una intensidad insaciable. Elías lo lleva a conocer Medellín desde una nueva perspectiva, a descubrir la vida nocturna de barrios como Mandique y San Javier, donde la música de salsa y vallenato resuena entre las luces de los bares. En estos lugares, Augusto redescubre la belleza de su ciudad, los miradores desde donde se observa el valle de Aburrá iluminado, las calles coloridas de las comunas, y las fiestas donde la gente se reúne para bailar y olvidar, aunque sea por unas horas, la constante presencia de la violencia. Pronto, Augusto se da cuenta de que la vida de Elías es precaria y peligrosa. La violencia ha convertido el sicariato en una rutina para jóvenes como él, y matar o morir se ha vuelto algo cotidiano. Sin embargo, entre ambos se desarrolla una relación en la que Augusto trata de comprender ese mundo en el que la vida es efímera. Una tarde, mientras recorren juntos el jardín botánico, rodeados de orquídeas y heliconias, Elías le habla de sus sueños, de las cosas que le hubiera gustado hacer si hubiera tenido otra vida. Augusto ve en él no solo un sicario, sino un chico atrapado en una realidad sin escapatoria. La imagen de la Virgen de los Sicarios surge en una pequeña capilla de un barrio humilde, donde Elías y otros jóvenes rezan con fervor antes de salir a cumplir sus encargos. Esta Virgen, adornada con velas y ofrendas humildes, es la protectora de los sicarios, la figura a la que estos chicos acuden buscando protección en sus misiones mortales. La religión se convierte en una paradoja, la Virgen simboliza una fe distorsionada, que ya no consuela ni redime, sino que acompaña en el camino a la muerte. Augusto observa este ritual con una mezcla de asombro y tristeza, viendo cómo la devoción religiosa ha sido absorbida por la lógica de la violencia. Augusto, a través de Elías, empieza a conocer los peligros y las tragedias de la juventud en Medellín. Cada día se entera de la muerte de otro amigo de Elías o de los peligros que corre su pareja al cruzarse con enemigos en el barrio. La violencia es implacable, y la amenaza de la muerte se cierne como una sombra sobre ellos. La relación de ambos se intensifica, y Augusto, que en el fondo siente la desolación de la soledad, encuentra en Elías una razón para seguir adelante. La belleza de Medellín, con su clima primaveral y sus montañas verdes, se convierte en un telón de fondo para esta historia de amor trágico, donde el amor lucha por sobrevivir en medio de la destrucción. Sin embargo, la tragedia se cumple cuando Elías es asesinado en una emboscada. Augusto recibe la noticia con un dolor desgarrador, y siente que su corazón ha quedado roto. La muerte de Elías simboliza la pérdida de toda esperanza, y Augusto queda atrapado en un vacío, incapaz de encontrar consuelo en una ciudad que le ha arrebatado lo que más amaba. Paseando por las calles de Medellín, sintiendo el viento suave que baja de las montañas y observando la ciudad que tanto quiere, Augusto comprende que la violencia ha consumido no solo a su pareja, sino también a su propia alma. En su desesperación, conoce a un joven llamado Damián, otro chico de su misma edad que vive inmerso en la rutina del crimen. Sin embargo, la relación con Damián no logra llenar el vacío que dejó Elías. Augusto siente que el ciclo de muerte y violencia se repite, y que la ciudad, con toda su belleza, se ha convertido en una trampa sin salida. En sus últimos días en Medellín,
camina por las calles del centro, observa las cúpulas de las iglesias coloniales, las montañas que rodean el valle, los mercados llenos de colores y sabores, y comprende que nada podrá cambiar el destino de una ciudad atrapada en el ciclo del odio. Arisco termina con Augusto completamente desencantado, de pie en un mirador desde donde observa las luces titilantes de Medellín en la noche. El escritor se despide de su ciudad con la misma melancolía con la que la encontró a su regreso, sabiendo que el Medellín de su juventud ha quedado atrás y que solo queda una ciudad envuelta en el dolor y la tragedia. Medellín, en los años 90, era una ciudad de contrastes brutales y profundos. Por un lado, se la conocía por su vibrante belleza, un lugar enclavado en un valle entre montañas verdes y profundas, con un clima templado que acaricia a quienes la recorren. Desde sus miradores, como el de Las Palmas o el Cerro Nutibara, las vistas de Medellín son impresionantes, con sus barrios en tonos rojizos que ascienden por las laderas y un cielo que, a veces, parece teñirse de un azul etéreo, casi tropical. Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera por una razón: siempre parece en flor, siempre lista para mostrar sus jardines llenos de orquídeas y heliconias que crecen en el jardín botánico, y la luz que juega con los cerros a medida que el sol va cambiando de posición. Sin embargo, en esta época también tenía otra cara, una que llegó a definir una parte de su identidad de manera casi inseparable: la violencia. Durante los años 90, Medellín fue también una ciudad marcada por el narcotráfico y el sicariato, una de las urbes más peligrosas del mundo. Esta época oscura la arrastró a una situación de inseguridad y miedo que se extendía como una sombra sobre sus paisajes y su gente. Los cárteles de la droga, especialmente el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, habían transformado la ciudad en el epicentro de una guerra despiadada y en una especie de feudo de las drogas. La violencia se había vuelto parte de la vida cotidiana, y la juventud de los barrios más pobres y marginados se veía cada vez más atrapada en un ciclo de crimen, pobreza y muerte. En este contexto, el sicariato, el acto de contratar a alguien para asesinar a otros por dinero, se convirtió en una práctica común y generalizada. La figura del sicario, un joven usualmente sin recursos, se volvió un arquetipo en Medellín. Eran chicos de entre 12 y 20 años, la mayoría sin opciones ni oportunidades, que crecieron en medio de una realidad que les enseñaba que la vida no valía mucho y que el poder se obtenía con armas en la mano. Para muchos, el sicariato era una salida de la pobreza y una forma de sobrevivir en un ambiente hostil. Las bandas reclutaban a estos chicos, los entrenaban y los enviaban a cumplir misiones peligrosas y mortales. Para ellos, el asesinato se volvía una rutina, casi un trabajo como cualquier otro. Estos jóvenes sicarios vivían en barrios como Mandique, La Sierra y San Javier, zonas donde los servicios básicos escaseaban y donde la vida parecía estar marcada por la desesperanza. Sin embargo, también eran barrios llenos de vida y cultura, con calles empinadas que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, donde los niños jugaban en las esquinas y las familias celebraban con música, aun en medio de las dificultades. En estos lugares, la violencia convivía con la belleza de la gente y el esfuerzo constante por seguir adelante. La música, especialmente el tango y la salsa, acompañaba los días y las noches, y los grafitis en las paredes expresaban los sueños, frustraciones y luchas de los jóvenes que vivían en estos sectores. La contradicción era evidente: Medellín era hermosa, pero la violencia la carcomía desde dentro. Para muchos de los sicarios, la religión era un pilar extraño y paradójico en sus vidas. En sus casas y en las calles, estos jóvenes llevaban escapularios, figuras de santos y vírgenes a las que se encomendaban antes de salir a cumplir sus encargos mortales. La Virgen de los Sicarios, una figura mítica y simbólica, se convirtió en la patrona de muchos de estos jóvenes, quienes la veneraban pidiéndole protección y éxito en sus misiones. La religión, que en teoría debería ser una fuente de paz, se entremezclaba con la violencia en un contexto que distorsionaba su sentido. Aun en medio de esta crisis, Medellín seguía siendo una ciudad vibrante y llena de belleza. Sus parques, como el Parque de los Pies Descalzos o el Parque de Bolívar, eran lugares de encuentro donde las familias se reunían, donde los jóvenes jugaban y donde el bullicio de la ciudad se transformaba en risas y conversaciones animadas. Las flores de la Feria de las Flores, que se celebra cada agosto, llenaban las calles de color y vida, recordando que Medellín era también un lugar de esperanza, de celebración de la naturaleza y de la resiliencia de su gente. La violencia y la pobreza llevaron a muchos a un callejón sin salida, pero Medellín nunca dejó de mostrar sus mejores facetas.
Era un contraste inquebrantable. Mientras en las comunas algunos jóvenes vivían inmersos en el crimen, en otras zonas la vida transcurría con normalidad. En el Poblado y Laureles, por ejemplo, la vida era tranquila, con cafés y bares donde la gente se reunía a conversar y a disfrutar del clima primaveral. Estos barrios ofrecían una visión más pacífica de la ciudad, casi ajena a los problemas que azotaban a los barrios periféricos. Medellín es también una ciudad que no deja de sorprender con su sistema de transporte, que conecta las comunas a través del Metrocable, ofreciendo vistas espectaculares del valle. Los turistas y residentes pueden subir a estas cabinas y ver la ciudad desde las alturas, admirando la extensión de Medellín en medio de las montañas y sintiendo, por un momento, que todos esos problemas pueden quedarse atrás, que la ciudad puede reconciliarse con su historia y seguir adelante. En los años 90, el sicariato y la belleza de Medellín eran como dos caras de una moneda. Por un lado, estaba la crudeza de una realidad violenta que afectaba a miles de familias, que veía caer a jóvenes atrapados en el crimen y que generaba una atmósfera de miedo. Por otro lado, estaba la Medellín que florecía en sus paisajes y en sus personas, que a pesar de todo encontraba motivos para seguir adelante, para luchar y para recordar que, más allá de la violencia, la ciudad tiene un espíritu de resiliencia que la define. Hoy, Medellín ha trabajado para superar esa etapa oscura y se ha convertido en un ejemplo de transformación urbana y social. Sin embargo, el recuerdo de aquellos años y el dolor que dejaron en tantas familias sigue presente. La belleza de la ciudad y su capacidad de reinventarse se han vuelto un símbolo de esperanza, una muestra de que Medellín, a pesar de sus contradicciones y su historia, es una ciudad que siempre ha sido más que sus problemas, es una ciudad de colores, de paisajes y de gente que, como sus flores, sigue renaciendo en cada primavera.